Voice to Voice, las voces del marketing B2B. En el siglo XVIII se pusieron de moda los autómatas. Eran el entretenimiento en fiestas y reuniones. Se desarrolló la disciplina matemática del estudio de las probabilidades. Así nació una pregunta. ¿Puede crearse entretenimiento de manera automática? ¿Podría, por ejemplo, una máquina que utiliza el azar componer un vals o un minueto? Los músicos crearon un juego en el que había una tabla con 176 compases numerados. Lanzando dados iban sumando compases de la tabla y se generaba una composición musical cuyo autor era el azar. El número de posibilidades resultantes era enorme. Si se interpretaran todas las composiciones posibles de 30 segundos cada una, se tardarían 728 millones de años en completar un concierto. El problema era que la inmensa mayoría de las combinaciones sonaban sin armonía ni sentido. ¿Sería posible conseguir hacer una tabla de 176 compases en el que todas las composiciones posibles sonasen bien? Muchos músicos lo intentaron, pero era un imposible. Hasta que un músico de Salzburgo de 21 años se puso a ello como diversión, y lo consiguió. Era un gran músico. Se llamaba Teófilos, aunque ese nombre griego no le gustaba, y decidió usar la versión latina de Teófilos, Amadeus, el gran Amadeus Mozart. Hoy estamos viviendo una era de robotización de procesos que puede revolucionar el marketing. ¿La inteligencia artificial va a sustituir a los copywriters y storytellers o solo convivirá con ellos? Quizás puedan ocuparse de producir cosas del día a día, pero lo más relevante siga en manos del genio humano. Quizás siempre necesitemos un Mozart, o quizás no. Hola a todos, gracias por escucharnos si estás en una plataforma de podcast o por vernos si nos estás siguiendo a través de YouTube o a través de nuestra página web en evercom.es. Aquel juego que inventó Mozart, que hoy conocemos como el vals de los dados, es una de las primeras referencias que existen en la creación de contenidos automática. Una mecánica que ciertamente nos recuerda al funcionamiento de las herramientas que estamos viendo hoy en día irrumpir en comunicación, marketing o creatividad. Herramientas que utilizan la inteligencia artificial para hacer por nosotros textos, resúmenes o imágenes de forma automática. Hoy vamos a hablar de si estas herramientas realmente nos pueden ayudar a crear contenidos para marketing o si nos van a suponer algún tipo de amenaza. Si realmente funciona o dónde están sus límites. ¿Y quién mejor nos lo va a explicar que nuestro propio experto de estrategia digital y director de Evercom Evolution, Diego Martínez? ¿Qué tal, Diego? Hola, Ander. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por participar. Oye, antes de nada, Diego, acláranos, ¿qué es esto de la aplicación de inteligencia artificial para generar contenidos automáticos? Bueno, la utilización de la tecnología efectivamente aplicada a la creación de contenidos. Más en detalle, este tipo de herramientas utilizan un modelo de inteligencia artificial llamado GPT-3. ¿Vale? Este modelo, al final, es un modelo capaz de generar un lenguaje escrito. Por ponerte un ejemplo, ¿cómo podría funcionar en este caso el modelo? Quizá una aplicación más básica, ¿vale? Que la que luego vamos a ver en estas herramientas en las que antes mencionabas. Por ejemplo, imagina que tú incluyes una cadencia, ¿vale? O una secuencia, en este caso, por ejemplo, puedes poner en un texto capital de La Rioja, por ejemplo, Logroño, capital del País Vasco, Vitoria, capital de Cantabria, Santander, ¿vale? En ese momento, la inteligencia artificial seguirá el patrón, ¿vale? Este modelo GPT-3 y pondrá capital de Galicia, Santiago de Compostela, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que es capaz de hacer estos modelos, generar ese lenguaje escrito, ¿vale? A partir de unos patrones o una información que tú le puedas dar. Efectivamente, esto, como ves, bueno, las posibilidades son infinitas, o sea, porque al final este tipo de herramientas además te aseguran contenido de valor y contenido único también, que esas son las cosas que han traído cierta polémica en ese caso, pero la aplicación, la potencialidad de aplicación al departamento de marketing, a un departamento de comunicación, de creatividad, incluso un departamento de imagen, es increíble. Si te parece, vamos por partes. Yo creo que primero, para que la gente no se nos confunda, conviene aclarar la diferencia entre
la inteligencia artificial para automatizar contenidos y la automatización en marketing, de la que ya hemos hablado en este podcast, y de hecho hicimos ya un capítulo que os invito a todos a escuchar, que se llamaba Automatizar o Personalizar. Nos acompañaron Silvia Glass de NTT Data y David Suárez de Hitachi. Os vamos a poner el enlace en la descripción. Entonces nos referíamos al marketing automation, que son herramientas de automatización de envío de contenidos. Y creo que conviene que nos ayudes, Diego, a entender la diferencia entre eso y la inteligencia artificial aplicada a contenidos. Es muy diferente y tú mismo lo has introducido ya. O sea, no es lo mismo el propio envío de contenidos, es decir, automatizar esos procesos en función de los contenidos que tú o tu equipo has podido crear. Entonces, lo que haces es automatizar ciertas acciones en función de qué han hecho los usuarios. Si han abierto, si no han abierto, si han interactuado con un contenido. Pero lo que estás automatizando es un envío y a unos usuarios que tú tienes en una base de datos, ¿vale? Estas herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es generar contenidos, ¿vale? Y ahí está un matiz importante. No es envío, es generación, ¿vale? Y esa generación no se basa en lo que tú sabes o la información que tienes de tus usuarios propios, como puede ser en la automatización del envío de contenidos, sino lo que hace es analizar, ¿vale?, con esa inteligencia artificial, con ese machine learning también, cómo los usuarios fuera de tu alcance, cómo se expresan o cómo escriben en Internet, en sus redes sociales, en e-commerce, en foros, etcétera, ¿vale? Entonces es muy diferente. Tú consigues una inteligencia, digamos, de fuera de tu ámbito de actuación, de fuera de tus usuarios, gracias a la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, ya nos queda claro que no estamos hablando de automatización de procesos, sino que estamos hablando de automatizar la generación de contenidos. Correcto. Pero todavía, para que lo podamos entender mejor, ¿nos podrías poner algún ejemplo, algún nombre concreto de aplicaciones? ¿Cuáles son al menos las más extendidas o que tú veas que tienen más recorrido? ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo se usan? Vale, como al final esto es una tecnología un poco incipiente que todavía tiene que evolucionar mucho, como todas las tecnologías nuevas, vamos a poner, si te parece, las más utilizadas, las herramientas más utilizadas, o esas herramientas que quizá tienen más funcionalidades ya, ¿vale? Donde la tecnología, esta inteligencia artificial está un poco más madura. Por darte 3 nombres, aunque hay listados por ahí de 12, de 15, yo me quedaría con Jasper, sin duda, que es la que más he utilizado yo. Me voy a quedar también con Copy.ai, ¿vale? Que si le damos solo Copy va a ser complicado de encontrar. Y luego hay otra que se llama Reader también, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de Jasper, que para mí tiene un componente muy interesante, que es ese cruce también con la parte SEO. Es decir, no solo el copywriting, sino también la parte SEO. ¿Cómo funciona Jasper? Pues bueno, primero tenemos que saber cómo trabaja Jasper, ¿vale? Jasper al final lo que hace ha leído, digamos, su algoritmo, su tecnología, ha leído el 10% de Internet. Con eso tiene suficiente, ¿vale?, para establecer ciertos patrones de conocimiento, y luego esa información ha sido entrenada por profesionales del marketing digital y de SEO, ¿vale?, para generar esa herramienta de inteligencia artificial aplicada a la generación de contenidos. Para ti o para mí, ¿qué hacemos? O sea, lo que nos va a ayudar Jasper sobre todo es a superar ese miedo que tenemos todos los que alguna vez hemos tenido que escribir algún contenido, que es el folio en blanco, ¿vale? Y este tipo de herramientas nos ayudan con esto, pero tenemos que darle un poquito de ayuda, un poquito de información. En el caso en concreto de esta herramienta, de Jasper, tienes diferentes templates o diferentes módulos. Es decir, la inteligencia artificial aplicada a la generación de contenidos te puede ayudar desde escribir un mail mejor, desde hacer un pitch de ventas, desde, por ejemplo, generar una ficha de producto para tu e-commerce, incluso para generar anuncios de Facebook o textos largos de 1000, 1500 palabras para tu blog o para tu post. Con lo cual, en Jasper, lo primero que tienes que hacer es elegir qué vas a hacer de todo eso. ¿Por qué? Porque no te va a pedir la misma información y le vas a tener que dar a esa inteligencia artificial las mismas claves si vas, por ejemplo, a escribir una ficha de producto o si vas a escribir un post largo. Pongamos el ejemplo de una ficha de producto para tu e-commerce, ¿vale? Porque e-commerce en este caso es casi donde más se está utilizando este tipo de tecnología. ¿Qué te va a pedir? Te va a pedir el título del producto, por ejemplo, entonces tú lo introduces, te va a pedir una pequeña descripción del producto y luego algunas keywords que puedan ser interesantes por el sector, por la propia marca, etcétera, y que elijas un tono, por ejemplo, un tono más creativo, un tono más informal, un tono más formal. ¿Vale? Con esa información, este tipo de herramientas ya es suficiente para poder generar un texto adaptado, original y de valor, ¿vale?
Puede cambiar un poquito si quizá en vez de una ficha de producto, por ejemplo, quieres hacer otro tipo de texto, un contenido más largo, ¿vale? En esos casos, por ejemplo, te va dando diferentes, diferentes claves, ¿vale? Y va generando diferentes párrafos y tú puedes continuar generando esos párrafos en función de esa información que le has dado. Pero básicamente, si tuviésemos que establecer un común, sería eso, elegir ciertas keywords, la temática, darle un poquito de información a la herramienta y el resto se genera solo. Así es como funciona este tipo de herramientas. ¿Por qué te comentaba que quizá, en mi caso en concreto, pues Jasper sería la mejor herramienta en este caso? Y ya es una cosa totalmente personal. ¿Vale? Pues porque incluye, una vez que se ha generado ese texto, ciertas funcionalidades que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, tiene, igual que en WordPress hay el típico Yoast de SEO, pues estos también tienen su panel, ¿vale? Para que puedas, una vez que se ha generado el texto, optimizarlo desde el punto de vista una SEO. especie de semáforo, ¿no? Efectivamente, eso es. Puedes incluir keywords y te va a dar como una puntuación. Y además, luego tiene un detector de plagio. Eso es interesante, ¿vale? Este tipo de herramientas en general, algunas se comprometen a que el plagio no sea más de un 2%, por ejemplo, pero el valor que te dan es que son textos únicos, efectivamente. Entonces, bueno, textos únicos, pero siempre tenemos que tener en cuenta la vertiente humana. Es decir, estos textos están muy bien, pero están generados por máquinas en este caso. Entonces, si entras a estas herramientas, le das las directrices que has comentado, elegir el formato, el tipo de texto que quieres que haga, incluso el estilo, realmente no hace falta saber mucho más, no hace falta tener conocimientos técnicos ni ser programador. Para nada. Lo podemos utilizar el SEO más técnico que quiera descubrir un nicho en concreto para captar ciertas visitas para su web, lo puede utilizar un redactor, lo puede utilizar cualquier persona. No tienes que ser ni programador, ni ingeniero, ni entender prácticamente la inteligencia artificial. O sea, al final, ¿qué te dan estas herramientas sobre todo? Creo que te dan inspiración, eso está claro, y te generan un ahorro en el tiempo de documentación previa. Por ejemplo, cuando vas a tener que escribir un texto largo específicamente, pues una ficha de producto menos, ¿vale? Pero un texto largo o un email o algo así, que es difícilmente superable. Entonces, digo, técnicamente, si cada obra resultante es fruto de una combinación de algoritmos, un poco como lo que veíamos al comienzo de este podcast, la historia de Mozart, que nos inspiraba, comentas que además estamos ante obras exclusivas que suelen tener un límite de porcentaje de plagio. Supongamos que estas obras, en el caso de una herramienta como puede ser DALL-E, que aplica inteligencia artificial al mundo de la imagen, supongamos que estas herramientas se convierten en NFTs, es decir, en los llamados non-fungible tokens, ¿no? Estas obras digitales intransferibles. Imagínate que empiezan a comercializarse, con lo cual tenemos una máquina de fabricar obras de arte a golpe de clic y de poco esfuerzo, que algunos pueden hacerse muy rentables a costa, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Esto puede suceder? Bueno, puede suceder, pero creo que siempre que hay un cambio de paradigma, en este caso, o de trabajo, la tecnología va un poquito por delante siempre, ¿vale? Y el resto de, digamos, pues por ejemplo, la ley, incluso los propios departamentos de trabajo, las propias empresas, vamos un poquito, quizá por detrás, a ver cómo evoluciona. En este caso en concreto, sobre si se puede monetizar o no se puede monetizar, mi opinión personal es que cuando la tecnología esté un poquito más desarrollada, será la propia legalidad vigente, la propia ley, la que se establecerá un dictamen y dirá si sí o si no. Para que te hagas una idea, situación actual, ¿vale? Has mencionado algunas de las herramientas, sobre todo de imagen, ¿vale? Porque quizás esté un poquito más maduro el mundo de generación de imágenes por inteligencia artificial que el mundo de texto, ¿vale? En ese caso en concreto hay ciertas páginas o ciertas herramientas, ciertas plataformas que son capaces de generar esas imágenes con inteligencia artificial que en sus términos y condiciones te están diciendo que le pongas copyright si tú quieres, ¿vale? Pero, por otro lado, también hay una sentencia relativamente reciente en Estados Unidos que ha dicho un juez que que prácticamente una obra de estas generada por inteligencia artificial no le puedes poner el copyright. ¿A quién le haces caso? No sabría decirte. Yo no intentaría monetizarlo por si acaso, sí, pero es mi opinión. Lo que sí que parece claro es que entonces, con la facilidad con la que estas herramientas nos van a generar contenido, puede que esto acabe haciendo que valoremos más algo artesanal por el hecho de ser artesanal que por el hecho de ser industrial, ¿no? Un poco lo que sucede casi en la industria de la alimentación, ¿no? Donde pues se nos vende todo como casero, ¿no? O queremos que todo sea casero, pero realmente cuando lo tengo encima de la mesa, por así decirlo,
¿Habría alguna manera de identificarlo y de saber cuándo algo ha sido generado por una inteligencia artificial y cuándo no? Bueno, yo creo que hay poca forma y va a ir a peor. Va a ir a peor en el sentido de que va a ser cada vez más difícil identificar si algo está hecho por inteligencia artificial o si está hecho por una persona detrás. Estoy hablando sobre todo más de la parte de contenidos, ¿vale? Por ejemplo, en un e-commerce donde quizás sea más corto en la descripción de la ficha de producto, va a ser mucho más complicado ver. Seguramente en unos años el 90% o el 95% esté generado por inteligencia artificial por todo lo que supone de ahorro, ¿vale? Ahorro de tiempos, por ejemplo, es lo más claro. Pero creo que a día de hoy esa tecnología todavía es imperfecta y todavía la puedes pillar por algunos sitios. Por ejemplo, puede haber fallos de concordancia, ¿vale? De ortografía en general no suelen tener, pero de concordancia sí que puede haber algunos fallos. Entonces, cuando leas un texto en profundidad, puedes ver efectivamente si eso lo ha hecho una persona, lo ha hecho un humano. La tecnología todavía es imperfecta, en el sentido de que obviamente cada día crece más. Y esto ya estamos hablando solo de mi opinión o lo que yo he podido ver. Entonces, bueno, pues ciertos temas de concordancia, quizá cuando hablamos de la vertiente más creativa, más de storytelling y demás, quizá ahí nos falte algo también, porque esa vertiente humana de conectar con el sentimiento o conectar con tu usuario, ¿vale? Esa marca que conecta con tu usuario, quizá por inteligencia artificial a día de hoy solo no se puede hacer, sino que esa inteligencia artificial sirve más como inspiración para que luego venga realmente ese creativo, ese storyteller y le dé ese toque totalmente diferencial. Esa parte de intuición, ¿no? Que totalmente, la máquina. Totalmente. Oye, Diego, ¿y qué coste tienen? Has mencionado Jasper, Copy.ai, Ritter. ¿Qué coste pueden tener estas herramientas? Hay un poco de todo. Siempre que aplicamos tenemos que tener en cuenta que siempre que aplicamos a contenidos, a inteligencia artificial para contenidos, que es un poco el campo que más hemos tocado, se mide por palabras. Básicamente, cuántas palabras, y el plan varía en función de las palabras que vayas a generar. Hay herramientas gratuitas, pero son planes muy limitados. Dependiendo de las funcionalidades, pues hay desde los $19, una vez que empiezas a pagar planes premium, yo he visto hasta 300 y algo, y luego incluso planes ad hoc, si realmente te vas a dedicar a esto, o eres un SEO que quieres descubrir ciertos nichos, por ejemplo, para tus páginas, o eres un e-commerce que tiene que estar continuamente generando fichas. La media, yo te diría que puede estar, o sea, si realmente lo vas a tomar en serio, unos $40-50. Entonces, Diego, el coste es asumible, o sea, no es un coste desorbitado. Supongo que sí. Es accesible a todo el mundo sin necesidad de conocimientos técnicos. Hay una cierta garantía de que esto no se copia, no hay plagio, sí, de cierta calidad, y además lo que nos están diciendo estas herramientas también es que lo vamos a poder generar muy fácil, ¿no? Sí. ¿Tiene límites esto? Es decir, que ¿nos va a sustituir como profesionales de la comunicación? Yo creo que no. Yo creo que eso no se va a dar. No nos va a sustituir. No, yo creo que no. Vamos, no me voy a subir a ese barco porque yo creo que no. Te voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Al final, por ejemplo, el ajedrez, ¿vale? En el ajedrez, la gente sigue pagando por ir a ver a Magnus Carlsen, por ejemplo, a un torneo, ¿vale? Y a Magnus Carlsen hace seguramente muchos años que la tecnología ya le gana, ¿vale? Ahora ha salido una historia también de uno que utilizaba tecnología también, haciendo alguna trampa y cosas así. Sí. Con lo cual, hay tecnología... Una cosa un poco turbia. Un poco turbia. Entonces, hay tecnología desarrollada desde hace años que seguramente pueda superar a ese racionamiento humano. Pero sigue habiendo torneos donde los que juegan son las personas, siguen retransmitiéndose, la gente sigue pagando por ver eso. Entonces, creo que aquí va a pasar lo mismo, porque hay componentes que no son sustituibles con tecnología. Igual que, por ejemplo, Magnus Carlsen o cualquier otro ajedrecista se pueda estar entrenando con tecnología para hacerse mejor, quizá lo que va a pasar en el futuro es precisamente eso. Los equipos creativos, los equipos de copies, lo que van a hacer es inspirarse y documentarse con este tipo de herramientas, ¿vale? Pero estamos hablando de que luego el toque final lo tienen que dar ellos, ese toque más humano. Entonces yo lo veo un poco así, haciendo ese símil un poco... Como una herramienta de trabajo, ¿no? Yo lo veo más como una herramienta de trabajo, una herramienta, igual que el marketing automation comentabas antes, que lo que te hace es optimizarte ciertos tiempos y procesos porque tú programas algunas automatizaciones. Aquí lo que va a hacer es inspirarnos y lo que va a hacer es, oye, toda esta parte de la documentación, el estar horas leyendo para saberlo, pues también creo que nos va a ayudar a
recortar esos tiempos. También es un ejemplo más del aprovechamiento de la tecnología para hacer mejor tu labor. Pero yo, a día de hoy, o sea, ya sabes cómo va rápido todo en lo digital, mejor me preguntas el año que viene y te digo otra cosa. Pero a día de hoy yo no creo que vaya a sustituir a ningún copy, ni a ningún creativo, ni a ninguna persona, a ningún artista en general. Aunque realmente estamos todavía en una fase incipiente, lo comentábamos antes, que también, obviamente, fase incipiente en lo que supone a la legislación, pero esto va rápido, efectivamente. Por eso, ¿cómo crees que van a evolucionar estas herramientas desde la perspectiva técnica? ¿Cómo van a evolucionar desde la perspectiva técnica? Es complicado, esas preguntas es complicado intentar ponerse en esa tesitura pensando un poco en el futuro. ¿Qué ha pasado un poco con todas las tecnologías? El otro día, precisamente leyendo sobre este tema, hay un usuario de Twitter, Javi Lop, en concreto, que se dedica mucho a analizar este tipo de herramientas y da claves muy, muy interesantes. Él decía que quizá, o sea, si lo recuerdo bien, ¿vale? Él lo que decía es que al final este tipo de tecnologías, cuanto más desarrollan, se acaban convirtiendo en tecnologías del día a día para todo el mundo. Una commodity. Una commodity, efectivamente, que tú, por ejemplo, puedes llevar en el móvil. Puedes llevar en el móvil y puedes ir caminando por la calle y decir, voy a hacer una foto, ¿vale? Y ay, qué pena, este jardín, qué bien estaría, si esta foto, qué bien me quedaría si le pudiésemos meter un árbol más. Vale, pues espérate que le voy a meter el árbol más. Y qué bien me quedaría si aquí pudiese estar acompañado en esta foto de jardín pues por cualquier personaje famoso. Pues espérate que lo vamos a incluir también. Y ahí te generas tu propia obra, en este caso. Entonces, el futuro puede ir por ahí. O sea, yo creo que es una muy buena reflexión por su parte, que puede ir por ahí, que al final todo el mundo lo utilice. Pero es que efectivamente va rápido. El otro día hay un nuevo periódico deportivo, Relevo, ¿vale? Que lo está haciendo muy bien en redes sociales. Grupo Vocento. Grupo Vocento, efectivamente. Lo está haciendo muy bien en redes sociales y utilizando imágenes, lo que hacía era preguntarle a los usuarios en un hilo de Twitter, oye, vamos a jugar con esto, ¿vale? Dadnos dos conceptos y vamos a jugar. Y salieron cosas realmente muy chulas a nivel de imagen. Por ejemplo, hubo un usuario que dijo, vamos a juntar, hablo de memoria, el Camp Nou con Dalí, con su tipo de arte. Y de verdad que salió ahí pues una cosa bastante chula. Otras, y efectivamente, pues no estaban tan bien tiradas, también porque eran conceptos un poco quizá más divergentes. Y por eso hablamos de que al final esto tiene que seguir evolucionando y todo no vale en cuanto al resultado que nos va a dar. Es un hilo muy curioso que te invito a ver, porque igual que salían algunas cosas que de verdad decías, jo, esto parece que se ha hecho con toda la intención, había otras que decías, esto obviamente yo a un cliente no se lo puedo presentar, ¿vale? Pero es interesante y creo que esa reflexión que comentábamos antes va a ir por ahí, o sea, que al final tú puedas construirte tus propias obras y lo puedes llevar en el móvil. Ahora mismo son herramientas que tú pagas y utilizas, sobre todo de manera laboral, pero seguramente, como todas las tecnologías, acabarán con una commodity, como bien dices. Podría ser casi como un filtro evolucionado de un Instagram o de un TikTok, ¿no? Al final. Sí. Muy interesante. Diego, pues oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Confío en que esto sea el futuro, un futuro para ayudarnos, ¿verdad? No para ponerse en nuestra contra, y que no perdamos la confianza y la fe en que la capacidad humana se amplifique, ¿no? con estas herramientas. Aquí estaremos en cualquier caso para contarlo y nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, es un placer hablar de algo que mezcla tan bien lo tecnológico con lo artesanal de nuestro trabajo diario en cuanto a escritura o generación de contenido.